Hoy iniciamos un nuevo taller, así que te pido por favor vayamos a la primera carta de Juan. Y en lo que busca la escritura, solamente quiero dar un anuncio importante, dos rápido. Ya tengo que iniciar la clase, pero hay dos cosas importantes a avisar. Primero que nada, nos piden más maestros para niños, entonces pedimos por favor apoyo. Que vayan con Miguel y Janet Calvillo, necesitamos urgentemente maestros porque hacen falta. Y también hoy despedimos una hermana que se va de nuestra región a la región Gustavo Amadero, nuestra hermana Vanessa Rodríguez. No sé si anda por aquí, Vanessa. Allá está atrás, puedes ponerte de pie por favor. Hoy se va Vanessa, entonces te despedimos, te deseamos lo mejor por allá. Vas a estar con tu hermana, con muchos amigos que ya conocen. Entonces pues hoy se despide oficialmente Vanessa de la región Santa Mónica, ¿ok? Un aplauso también para Vanessa, que le vaya muy bien allá con los hermanos de GAM. Nuestra clase de esta mañana. Hoy empezamos, hermano, un nuevo taller. Es la primera carta de Juan. El taller se va a llamar ¿Qué es conocer a Dios? Eso es el tema del taller completo. ¿Qué es conocer a Dios? Y vamos a juntar las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Con esto vamos a dar por terminada la exposición de cartas del Nuevo Testamento con este taller. Iniciamos en el 2015, me parece, o 2014. Y ahora estamos cerrando 4 años después. Ha sido un proyecto largo, un proyecto intenso, pero vamos a cumplir el objetivo que era predicar expositivamente cada carta del Nuevo Testamento. Solo nos faltaría Apocalipsis, que ese es otro género, y los evangelios que también ya los estudiamos en el 2014, pero empezando el siguiente año los vamos a retomar. Pero hoy comenzamos con la serie de Primera de Juan. Vamos a hablar un poquito del contexto. La primera clase se llama Hemos visto la vida. Hemos visto la vida. Y quiero hablarles un poquito del contexto de la famosa literatura juanina. ¿Cuál es esa? Pues la que escribió el apóstol Juan, la literatura juanina. Estas cartas, junto con el Evangelio de Juan y junto con la carta de Apocalipsis, se conocen como la literatura juanina. Y todo esto fue escrito entre finales de los 80s e inicio de los 90s, obviamente después de Cristo. Incluso algunos piensan que cerca del año 100 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. En Éfeso, el apóstol Juan llegó a vivir después de haber sido desterrado por los romanos a la isla de Patmos, donde quisieron matarlo, pero Dios no permitió que lo mataran. Y dice la historia que los romanos se frustraron porque no lo podían matar, y lo mandaron a Patmos, ahí que se quedaron un rato, y luego ya lo mandaron, o ya se fue él a Éfeso, y ahí fue donde se supone que murió. De hecho, aquí puedes ver la tumba del apóstol Juan en la ciudad de Éfeso. Si un día tienes chance de visitar la antigua Éfeso, ahí te vas a encontrar la tumba de Juan. Y en la isla de Patmos se cree que recibió la revelación de Apocalipsis, que después vamos a estudiar esa carta, yo creo que el año que viene. Bueno, estas cartas son dirigidas a cristianos de Éfeso y sus alrededores, y aunque algunos han dudado de la autoría de Juan de estas cartas, hay varias similitudes muy fuertes entre el Evangelio de Juan, que se sabe que él lo escribió, y toda esta literatura. La mención de palabras como vida, luz, amor, hijo, espíritu, padre, mundo y verdad. Y también la famosa referencia al nuevo mandamiento de Juan 13:34. Todo esto lo vuelve a manejar Juan acá. Y el tema de la primera carta de Juan era lidiar con varios problemas en la iglesia por algunos exmiembros que estaban tratando de influenciar a la iglesia con falsas doctrinas de tipo gnóstico. ¿Saben qué es el gnosticismo? Hoy vamos a aprender un poquito del gnosticismo. A ver si no salimos más gnósticos, pero vamos a aprender algo del gnosticismo porque es importante que entiendas qué fue el gnosticismo y qué es todavía hoy, porque solo así vas a entender por qué se escribieron estas cartas. Así que vámonos a nuestra Biblia, por favor. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Alguien ahí te puede compartir las escrituras para que lo leamos todos juntos. Ok, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya llegamos? Vamos a apurarnos. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado.
Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Cómo empieza su carta el apóstol Juan? Dice algunas cosas extrañas y hace énfasis en eso. Dice, les anunciamos lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos tocado con las manos. A ver, ¿cuántos sentidos van ahí? Oído, vista, tacto. Y uno se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con una carta del Nuevo Testamento? ¿Por qué el énfasis en tocar, en ver, en escuchar? Aquí Juan está haciendo un énfasis intencional y también dice, les anunciamos respecto al verbo que es vida. 3 sentidos mencionados. ¿Por qué? Ya es donde te digo que tenemos que entender el contexto de la carta. Porque el gnosticismo atacaba una idea central del cristianismo, que Jesús vino en carne y hueso, que era Dios hecho hombre, que caminó en la tierra, que comió, que durmió, que fue al baño como cualquiera, que tuvo también tentaciones. Ellos atacaban esa idea. Quiero hablarte un poquito del gnosticismo. Viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y algunos sectarios afirmaban que tenían conocimiento secreto para los escogidos. Y eso era atractivo para incluso los creyentes y empezaron a enrolarse en estas filas de gnósticos. Definir su origen es casi imposible. ¿Por qué? Porque una característica de esta corriente de doctrinas es que practica lo que se llama el sincretismo religioso. ¿Sabes qué es eso? El sincretismo, la fusión de creencias. Por ejemplo, la religión cristiana, entre comillas, que hay en México, es un sincretismo religioso entre las religiones de las deidades aztecas, olmeca, chichimecas y todas las culturas nativas con el catolicismo español, y el resultado es lo que hoy conoces como el catolicismo en México. Pero históricamente se sabe que es una fusión de culturas. Igualmente, ellos fusionaban todo lo que encontraban y le daban una nueva forma. Ireneo, uno de los padres apostólicos, dijo, hay tantos sistemas de redención como maestros existen de estas doctrinas místicas. Ellos afirmaban que había 2 dioses, el malo y el bueno. El malo era el del Antiguo Testamento porque creó todo lo material, y el bueno era el del Nuevo Testamento. No afirmaban un Dios, afirmaban 2. Y había también 2 tendencias. Los ascéticos, que defendían el trato duro al cuerpo, que la carne es maldad, entonces tenían que tratarse con mucha disciplina. Y los libertinos, que afirmaban que lo que se hiciera o se dejara de hacer con la carne era irrelevante, porque lo importante era el espíritu. Tú podías vivir en tu carne lo que tú quisieras, y lo importante era cuidar al espíritu, y lo podías separar. Podían vivir en inmoralidad y en vicios, por ejemplo, y no había problema, porque ellos enseñaban que podía seguir unido a Jesús, a pesar de vivir mal en el aspecto moral. Y una de las ramas era el docetismo. Ellos enseñaban que Jesús había venido al mundo con una apariencia de cuerpo, que en realidad no era un ser humano, sino que tú lo veías. Por ejemplo, si lo veías caminar, no le veías los pies. ¿Alguna vez has visto a alguien así? Y se desplazaba así como, iba así caminando, ¿no? Iba desplazándose, pero no tenía pies, porque la materia es mala, entonces Dios no podía hacer materia, así que era un ser espiritual. Y empezaron a enseñar ese tipo de cosas raras. En el siglo XX se descubrieron estos libros, no sé si los alcanzan a ver, se llaman los textos de Nag Hammadi. Fueron descubiertos en Egipto. Es una colección de obras gnósticas de los siglos II después de Cristo en adelante. Y gracias a este descubrimiento arqueológico se pudo conocer más de los gnósticos. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues fíjate que sí ha habido mucha influencia gnóstica en nuestra cultura moderna. No sé si vieron esta película, Estigma, fue de los 90, me parece, o los 2000, ¿sí la vieron? Bueno, Estigma está basada completamente en el Evangelio de Tomás. Una de las frases del Evangelio de Tomás dice, y Tomás ha dicho, quien encuentre la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte. Ese es un evangelio gnóstico. ¿Han visto o han leído también este libro y la película? ¿La vieron? Código Da Vinci. Bueno, está basada completamente en el evangelio de Felipe.
que enseña que María Magdalena fue la esposa de Jesús y que tuvieron hijos y que los hijos son el Santo Grial, y toda la película trata como de revelar el gran misterio oculto por la iglesia y que no quieren que nadie sepa, ¿no? Es un refrito de lo que se ha enseñado desde el siglo II o III después de Cristo. Pero tenemos que estar conscientes que hay influencia. Ahora, ¿qué estaba haciendo Juan? Él quería contrarrestar las falsas enseñanzas del prenosticismo. Y vemos en los versículos 2 y 3 un énfasis que él hace, como queriendo convencer a los hermanos. Créanos, sí lo vimos, sí hablamos con él, sí lo saludamos, sí era de carne y hueso. ¿Te imaginas el estado de la fe de discípulos que tienes que convencerlos que Jesús sí fue real? Que no era un fantasma, que no era una ilusión óptica, que era real. Esa era la batalla que estaba librando el apóstol Juan. Ya estaba grande de edad en este tiempo, ya era el anciano Juan. Y sin embargo su corazón estaba apasionado y preocupado con la idea de que la iglesia pudiera creer una mentira. Y por eso el énfasis, sí tocamos a Jesús. ¿Y para qué decía esto? En el versículo 3 dice, les anunciamos lo que hemos oído y visto para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál era la intención de esta carta? Mantener a la iglesia destinataria de esta carta en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo y en comunión con los demás cristianos. Esa palabra comunión es clave, es la palabra koinonía en griego. Es una palabra que implica toda la unidad que hay entre Cristo y la iglesia y entre los creyentes. Tú y yo tenemos koinonía. No importa a qué equipo de fútbol le vas. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Eso no nos define. No importa cuál es tu color favorito, qué música te gusta, nada de eso importa. Lo único que importa en todos los que estamos aquí, al menos en la mayoría, es que nos une Cristo, ¿no es cierto? Y esa es la koinonía. Estamos conectados por el Evangelio, estamos conectados por su palabra, por sus verdades. Somos hermanos en la fe por Cristo. Pero está diciendo algo el apóstol Juan. Tengan cuidado de esa koinonía. Háganme caso, porque si no la van a perder. ¿Sabías tú que la koinonía se puede romper? Si nos desviamos a doctrinas falsas, si negamos verdades centrales del Evangelio, o incluso, como vamos a ver en esta carta, si nuestro estilo de vida se va hacia el mal, automáticamente se rompe la koinonía. ¿Con quién? Con el Padre, con el Hijo y entre nosotros. Ya no es lo mismo cuando un hermano abandona y traiciona a Jesús que cuando es un hermano fiel. Hay algo que cambia, hay algo que ya no es igual y lo sientes. Hay algo que se desconectó. Y a veces tenemos la idea utópica, no, pero va a seguir siendo mi amigo y siempre ha sido mi amigo por toda la vida. Pero no, hay algo que ya no funciona igual. Porque cuando uno decide desconectarse de Dios y del Hijo, del Padre y del Hijo, también nos desconectamos uno del otro y cada uno camina para sentidos diferentes. Y esa es para mí una de las tragedias de la fe cristiana. Perder tantos amigos que un día estuvieron aquí y hoy ya no están. Y saber que están por ahí, pero ya no nos une nada. Ya no nos une nada. Porque lo central es Jesús. Y cuando lo quitas de la foto, para mí se me va todo. Porque eso fue lo que me unió al principio, porque si no hubiera sido por Jesús, ni hubiéramos sido amigos. No éramos iguales, no nos gustaba nada en común. Fue por Jesús que nos hicimos amigos, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en eso y vámonos a el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, o sea, koinonía, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Qué está haciendo Juan ahora? Dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Básicamente quiere recordarles a estos cristianos cuál fue el mensaje puro, original, el primero que se les anunció. Y aquí saqué una serie de verdades universales que tiene el verdadero evangelio. Y amigo que hoy nos acompañas, quiero que medites bien. Tal vez tú dices que crees en Dios. Tal vez tú dices que tienes fe porque vas a una iglesia, porque lees la Biblia a lo mejor, porque rezas a no sé quién. Lo que tú quieras. Yo quiero que compares tu sistema de fe y tu estilo de vida con esto que está aquí en la pantalla. Porque esto son las verdades universales y permanentes del Evangelio de Jesús. Y todos los creyentes también tenemos constantemente que regresar a evaluarnos, autoevaluarnos. ¿Estoy viviendo todavía esto? ¿Creo todo esto o lo estoy perdiendo? Vamos a ver qué son estas verdades. Primero, Dios es luz y no oscuridad. Primera gran verdad. Dios es luz, Él no es oscuridad. No podemos tener una idea torcida de Dios donde aceptamos la oscuridad de nuestra vida y al mismo tiempo creemos que estamos conectados con Dios. Eso no es cierto. Hay que entenderlo. Él no soporta la oscuridad. Él no soporta el pecado. Él odia la maldad. Él odia el divorcio. Él odia el adulterio. Él es así. Y eso es ser luz. Nunca se nos olvide. Segundo, no se puede afirmar comunión y vivir en oscuridad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, si afirmamos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Y esta es una gran mentira que el pueblo de México se cree. Y de veras lo creen. Que pueden vivir como se les da la gana, en adicciones, en infidelidades, en corrupción, en maldad y media. Pero el 12 de diciembre voy a dar gracias. Pero tal fecha voy a ofrecer mis sacrificios. Pero yo traigo mi cruz, yo traigo mi imagen, Y viven en la mentira. O sea, amigo, no se puede. Desde la Biblia no se puede vivir un estilo de oscuridad y creer que estamos en comunión con Dios. No se puede, es imposible teológicamente hablando. Claro, a menos que corrompamos el evangelio. Ahí sí se puede todo, ¿no? Y como somos buenos los mexicanos para buscar atajos, si buscamos un atajo, le vamos a hallar la manera, ¿a poco no? El mexicano es bueno para eso. Pero bueno, tercero, otra tercera gran verdad. Si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tercera gran verdad, hermano y amigo, que no se nos puede olvidar. Estar en comunión con Jesús es tener la mejor relación personal que puedes tener con alguien. Es que el Hijo de Dios sea tu amigo. Es que el Hijo de Dios te perdone tus pecados. ¿Pecaste esta semana? ¿Fallaste en algo esta semana? ¿Sabes qué privilegio tan enorme es tener a Jesús que nos sigue perdonando nuestros pecados? Que podemos llegar a arrepentirnos, a pedir perdón. Yo cometí errores hace unas semanas con unos hermanos y no me porté bien. Y la semana, ¿cuándo fue? No, esta semana tuve que llegar con ellos y pedirles perdón. ¿Sabes qué? Perdónenme. No me porté bien. No hablé como debía. No dije las cosas como debía. Lo lastimé. Perdón. Cuando eres perdonado de tus pecados, de tus equivocaciones, te quitas un gran peso de encima, ¿no es así? ¿Cómo sería, amigo que nos acompañas, tener a Jesús de tu lado? Y cuando Él siempre quiere que estés limpio y siempre quiere que estés perdonado. Eso se me hace espectacular y es un privilegio. Y 4, también otra gran verdad que no podemos olvidar: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. No se nos olvide, todos somos pecadores. Si alguien quiere ayudarte en cómo va tu vida y no quieres ser abierto y no dices nada,
te estás engañando. Si no quieres reconocer tus debilidades, te estás engañando. Si no quieres reconocer tus pecados de carácter, te estás engañando. No podemos autoengañarnos. Es una verdad del Evangelio. Un verdadero cristiano se tiene que estar evaluando constantemente a ver si no se está engañando. Y la última verdad dice también, si confesamos, escucha, Dios nos castigará porque nos lo merecemos. ¿Así dice? ¿Están despiertos? ¿Sí? Si confesamos, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a perdonar, nos va a limpiar. Y aquí viene la gran verdad del cristianismo. La confesión de pecados, el arrepentimiento, el ser honestos con nuestra vida, abre la puerta a la luz de Dios. Y entra la luz no para condenarnos, no para juzgarnos, sino para perdonarnos. Hermanos, si tienes mucho tiempo que estás practicando algo pecaminoso y no lo quieres hablar por miedo, y no quieres ser abierto porque te va a dar miedo, ¿qué te va a decir tu discipulador? O te va a regañar tu líder, o alguien a tu lado te va a decir algo. Quítate los miedos. Busca a alguien de confianza y abre tu vida. Y esto se va a cumplir. Si confesamos, Dios nos va a perdonar y va a llegar la luz a nuestro corazón. Así que no hay razón para creer esas mentiras del diablo de que debemos guardar nuestros pecados, no decirle a nadie, porque ¿qué van a pensar de nosotros? No hay razón. Al contrario, seamos abiertos. Obviamente no lo pongas en Facebook, ¿verdad? No lo andes publicando. Nada, es que dijeron que sea abierto y ahí vas de imprudente. No, busca gente de confianza, pero abre tu vida. Amén. Y obviamente hay que guardar la confidencialidad. Vamos al capítulo 2 y con eso vamos terminando. Dice versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que, dice ahí, para que no pequen. O sea, sí se espera de un hijo de Dios un estilo de vida de rectitud. Pero si alguno peca, que ahí todos nos incluimos, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece a su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y ahí vamos a terminar por el día de hoy. ¿Has tenido necesidad de contratar un abogado? ¿No? Aquí hay varios, por si requieres algún trabajito. Aquí tenemos nuestro ministerio de abogados. Ya no son abogánsters porque ya son cristianos, ¿no? Ya son abogados, discípulos, rectos. Pero qué feo es enfrentar un problema legal solo, ¿no? Me demandaron, ¿y ahora qué hago? No, es que tal persona, esto, el otro, una amenaza, ¿y qué hago? Tal situación con la familia, ¿qué hago? Pero cuando llega un abogado y te empieza a explicar el proceso y te ayuda y te dice, mira, voy a estar contigo, voy a ir contigo, ¿a poco no se siente como, wow? Sientes como un alivio. Imagínate que Jesús sea tu abogado. Que cuando fallas, cuando pecas, cuando te equivocas, en lugar de tener esa persona, ¿no? Ay, sí es cierto, él es así, míralo y te voy a acusar y vas a ver y todos van a saber. Está Jesús a tu lado, intercediendo con el Padre por ti. La imagen opuesta, para que lo entendamos más, es Zacarías 3:1, no vayas allá, pero dice ese pasaje. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba en su mano derecha como parte acusadora. ¿Sabes qué hace el diablo? Uno de los nombres que él tiene es el acusador. El diablo le encanta acusar. El diablo es un experto en acusarnos. Y las imágenes que nos pinta la Biblia es los siervos de Dios, como en este caso un sumo sacerdote de Israel, ahí con ropa sucia, si tú lees el contexto, estaba con ropa sucia, manchado, un ángel del lado izquierdo
Dios enfrente y Satanás del lado derecho. Y así como abrazándolo, ¿no? No te preocupes, vas a estar bien. Mira, Dios, te presento al pecador, al sucio, al miserable. ¿Qué vas a hacer? ¿No que tú odias el pecado? ¿No lo vas a destruir? ¿Que no tienes que cumplir tu palabra? Imagínate, ¿has tenido amigos de ese tipo? ¿No? Una de las cosas más feas que luego pasan en la consejería es cuando hay una parte acusadora, ¿no? Y estamos ahí en reuniones de consejería y una de las partes ayudadas nomás está para acusar. Él me hizo, él es así, no sabes, y mira lo que hizo. Y a veces tenemos que parar y decir, oye, espérate. Si no se trata de eso, de venir a acusarnos como en la escuela, ¿no? Como los niños. Tenemos que aprender a hacerlo diferente. Pero bueno, lo que me impacta es que Jesús no es así. Él es el abogado defensor. Así que Él se pone a nuestro lado cuando estamos en oración y directamente está intercediendo por nosotros ante Dios. ¿Qué le dirá a Dios? Dale chance. Mira, Él sí te ama. Sí falló, pero puede levantarse. Mira, sí es débil, pero puede hacer grandes cosas para ti. Levántalo, perdónalo. Eso me conmueve mucho. Imaginarme a Jesús siendo nuestro abogado. Privilegio único y exclusivo para los cristianos. Amigos, si no eres un cristiano, no sé cuántos abogados has contratado en tu vida, pero ya te perdiste del mejor abogado que puedes tener. Hazte un discípulo para que sea tu abogado también. Amén. Y luego dice otra cosa importante este pasaje en el versículo 3 al 6. Hace una pregunta clave el apóstol Juan que dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Bueno, ¿cómo le puedo saber si yo ya conocí a Dios? ¿Tengo que aprenderme toda la Biblia de memoria? ¿Tengo que tomar una maestría y un doctorado en teología? ¿O cómo le hago? ¿Qué dice la Biblia? La obediencia. Obedecer a la palabra es un sinónimo de conocer a Dios. Conocer a Dios es igual a alguien que tiene como prioridad en su vida este libro. Así, esto es central para ti. Andas con él a todas partes, lo estudias, quieres conocerlo, quieres saber qué dice de cada situación, quieres llevarlo a tu vida. No es fácil de aplicar, pero cuando lo haces, llegan las bendiciones, llega la paz, llegan las victorias. Conocer a Dios es tomar en serio este libro. Está grueso, ¿no? Pero hay en todos los formatos, hay digital, hay electrónico, hay de muchas maneras, con muñequitos por si se te hace complicado, también hay con dibujitos. Pero, hermano y amigo, conocer a Dios es obedecer la Biblia. Y hoy te pregunto, amigo, que nos visitas, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Y si no la conoces, si no la estudias y crees que conoces a Dios, te estás engañando a ti mismo. ¿Te gusta que te vean la cara? ¿Te gusta que te engañen? ¿Te gusta que te hagan un fraude? Te estás defraudando a ti mismo. Si crees que estás bien con Dios y en tu vida agarras la Biblia siquiera para saber dónde está el Evangelio de Mateo. No pienses que estás bien con Dios. Mejor empieza a estudiar la Biblia ya. Y para eso veniste hoy a la iglesia. Para que te dé la oportunidad de estudiar ya la palabra de Dios. Y hermanos, no se nos olvide, conocer a Dios es seguir obedeciendo su palabra. No hay otra forma. No importa cuántas veces hayas venido a la iglesia, necesitas obedecer la palabra en tu vida diaria. Y este es el desafío para nosotros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando realmente es crucial su palabra para nosotros, entonces podemos decir que lo conocemos y que estamos en comunión. Y por eso hoy cerramos orando por la Santa Cena, tomando de nuevo 1 de Juan 1:7 que dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan termina con el engaño gnóstico de que podían hacer lo que querían con su vida y no importaba y no estaban pecando. Juan les dice, cuidado, sí estás pecando si vives así, pero si te arrepientes, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Agradezcamos a Dios que Jesús murió por nosotros, porque gracias a eso seguimos en la fe. Si no, hace 29 años, a la semana de haberme bautizado, yo me hubiera ido de la fe. Ya no tendría perdón, porque seguí fallando de varias maneras. Gracias a Jesús nos limpia constantemente.
Vamos a orar por el pan y el jugo.